esta tarde se la damos solamente a nuestro Dios. Él es el único digno de recibirla, porque Él es el único que pudo hacer por nosotros una obra perfecta, perdonando todos y cada uno de nuestros pecados y dándonos vida eterna en Cristo Jesús. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Pueden tomar asiento un momentito, mis queridos hermanos. Vamos a participar en breves momentos de la Santa Cena. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Lo importante es que el Señor está con nosotros en esta tarde, en este lugar, y sin Él no tendría ningún sentido todo lo que estamos haciendo y cantando, porque no estamos aquí para vernos las caras ni para entretenernos. Estamos aquí para darle culto y honra a nuestro buen Dios. Aleluya. Voy a pedir por favor a los hermanos que nos van a ayudar esta tarde a repartir la Santa Cena, si pueden pasar un segundito por favor, y vamos a ir preparándonos para participar de este momento tan especial, de un momento tan bonito en la vida de la iglesia. Y esta tarde tenemos a unos hermanos que nos van a ayudar, que son de Chile. Ellos han venido específicamente de Santiago de Chile, un país muy lejano, para estar en el Congreso de Alicante, y también una vez que terminó el Congreso se vinieron para acá. Y estamos muy contentos de tener a nuestro hermano José Zaragoza, nuestra hermana también Fernanda, y bueno, ya la otra hermana ya la conocen, me parece que sí, ¿no? ¿Sí? Y a Raúl también. Muy bien. Cierra tus ojos un momentito, vamos a orar a nuestro buen Dios y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿sí? Y queremos también dar la bienvenida a todos nuestros hermanos de la iglesia virtual que alrededor del mundo, como ustedes pueden ir comprobando, se van a ir conectando poco a poco. Y ahí en las pantallas comenzamos a ver la cantidad de hermanos, de congregaciones que en diferentes partes del mundo hoy vamos a participar del pan y del vino, recordando de una manera especial la muerte, la resurrección y la venida de nuestro amado Señor Jesús. Gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por tantos y tantos hermanos que tú nos has dado en diferentes partes del mundo, Señor. Por la obra maravillosa que tú has venido realizando y sigues realizando, sorprendiéndonos cada día con nuevas almas, con nuevos testimonios, con familias que han sido transformadas por el poder de Dios. Gracias te damos porque tú has sido el único que has hecho esta obra que jamás en la vida pensábamos que veríamos. Pero tú nos estás dando el privilegio, la alegría de poder disfrutar de unos tiempos especiales, de tiempos de cambios, tiempos de victoria, de bendición, de puertas abiertas. Gracias, Señor. Queremos en esta tarde pedirte que bendigas este tiempo y que en todo lugar donde en este momento estemos presentes a través de la virtualidad y que haya un hermano, una familia, una congregación a punto de participar del pan y del vino, que lo hagamos, como dice tu palabra, dignamente, Señor, reconociendo lo que esto significa, examinándonos a nosotros mismos, sabiendo que sin ti no somos nada, Señor. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Pueden pasar a repartir, hermanos, y como siempre les decimos, el único requisito según la Biblia para poder participar del pan y del vino es que usted haya recibido, que usted haya aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal y esté bien delante de Dios, esté en orden. Así es que tomen asiento, hermanas, tomen asiento, hermanas, tomen asiento. Queremos también anunciar que estamos pensando próximamente tener bautismos. Saben que el bautismo es un mandamiento de la Biblia, que hay que hacerlo cuando uno es mayor, cuando uno es adulto y sabe lo que está haciendo. Así que si en esta congregación hay algún hermano, alguna hermana que ha sentido en su corazón que ha llegado el momento de poner en práctica este mandamiento, se pueden hablar, por ejemplo, con Anderson nada más terminar el culto, porque ofrecemos unas poquitas clases
para explicar un poquito por qué hay que bautizarse y cómo hay que bautizarse, ¿sí? Así que si alguien después del culto quiere hablar con nosotros para saber el día y el lugar en el que vamos a celebrar estos bautismos, pues adelante. La idea es unirnos siempre con los hermanos del Puerto de la Cruz, tener un día juntos y participar de ese momento tan bonito como es ver a hermanos que se bautizan en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. ¿Hay alguna alabanza para cantar en estos momentos? Mientras repartimos el pan y el vino, y queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos de la iglesia virtual, grupo número 1, grupo número 2, grupo número 3. Que el Señor les bendiga. De verdad es un honor poder verles en las distintas pantallas de la iglesia. Espero que ustedes nos estén viendo también a nosotros, que llegue bien esta retransmisión. Y siempre tenemos que partir de la base que no solamente son los que estamos aquí haciendo el culto, sino centenares y miles de hermanos que nos ven, iglesias enteras, nuestra iglesia que amamos tanto en San Francisco, en Las Vegas, nuestros hermanos de Madrid, de Alicante, de Fuerteventura, los hermanos de Bélgica, de Colombia y de tantos lugares. Mencionar es un problema porque siempre se queda alguien sin mencionar, ¿no? Aleluya. Vamos a ponernos de pie un momentito, hermanos. Yo quiero compartir en esta tarde con ustedes una historia que ya es muy conocida por todos nosotros, por lo menos por los que leemos la Biblia. La historia se encuentra en el primer libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. Antes de leer esta porción, me imagino que ya todos se habrán dado cuenta de que estamos viviendo tiempos de cambios en todo, ¿eh? Ya nos vienen hablando hace años del famoso cambio climático. En lugares donde antes hacía mucho frío, ahora hace calor. Donde antes había calor, ahora hace frío. Cuando tenía que llover, hay un sol que raja las piedras. Y así podemos ir por muchas partes del mundo y todo el mundo te dice lo mismo. Este año no ha llovido, este año no ha nevado, las temperaturas están disparadas. Y efectivamente, el clima ha cambiado de una forma tremenda. Antes, cuando era invierno. Cuando era verano. Ahora ya no sabes ni cómo vestirte. Sales de casa con una chaqueta, al rato te la tienes que quitar. Al rato te la tienes que volver a poner. Y más aquí en las islas, ¿no? Donde tenemos clima tan cambiante. Depende si vas al norte, si vas al sur. El clima ha cambiado de una forma tremenda. Hasta hace poco en la televisión se estaba hablando de que había provincias enteras que se estaba pensando en llevarles barcos de agua, porque los embalses estaban prácticamente vacíos, a cero. Después comenzó a llover, fuera de todo pronóstico, y ahora parece como que se calmó un poco las cosas. Pero ¿qué me dicen ustedes de cómo ha cambiado la política? No solamente aquí en España, sino en cualquier parte del mundo. Te vas a Sudamérica y te puedes caer de espalda, ¿no? Incluso en los Estados Unidos, ahora mismo Israel es un polvorín. Israel está siendo sacudido y probado por todas partes. Vamos a ver lo que nos encontramos ahora en el mes de mayo cuando vayamos, porque vamos a ir sí o sí, no se preocupen. Pero Israel está siendo probado de una forma tremenda. Y más que va a ser probado, ¿verdad? Las familias, lo que era la familia hace años, ¿no? Está viendo Elena y Miriam, no sé si Priscila también, me imagino que sí, porque las tres se ponen de acuerdo. Están viendo una serie española de los años 60, y no solamente cómo se vestía la gente, sino cómo hablaban, los comentarios a veces tremendamente machistas, ¿no? Y despectivos en contra de las mujeres, las costumbres que había. Pensar que hubo un tiempo en este país que una mujer para poder ir de un lugar a otro tenía que firmarle a su marido un permiso, como si fuera una propiedad, como si fuera un perro, ¿no? Si no le firmaba al marido no podía coger un avión, no podía viajar con sus hijos, no tenían derecho a votar y tantas cosas, ¿no? Jamás en la historia se ha estado tan cerca de una tercera guerra mundial como hoy en día, jamás. Sé que siempre ha habido guerras, siempre ha habido rumores de guerras, pero el mundo en este momento, hermano, es un auténtico polvorín. Y además hay unas armas de destrucción masiva
que podrían destruir el mundo más de 20 veces. No sé para qué quieren tantas armas. Con una vez que lo destruyan. Y el tema es que este mundo está tan complicado que la gente dice, ¿y a dónde podemos ir ahora? Me acuerdo cuando nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos se iban a Venezuela, a Cuba, a Argentina, ¿se acuerdan? Hoy en día de esos países quieren venir a Europa, quieren venir a Canarias, a España, como si esto fuera el paraíso terrenal. Cuando España también está, que da pena verla, está con imperdibles, ¿no? En cualquier momento puede pasar cualquier cosa. El mundo se ha convertido en un sitio muy peligroso, muy peligroso. En Estados Unidos hay una obsesión de construir búnkers subterráneos, ¿no? Y almacenar comida y armas. Me decía una persona que en Estados Unidos hay más del doble de armas. Hay 4 o 5 pistolas, revólveres o metralletas por habitante, porque la gente tiene miedo a que les ataquen, a que les roben, a que les quiten sus cosas. Y el tema es que no hay otro mundo donde podemos irnos. Este es el único que tenemos. Algunos están haciendo prácticas porque dicen que se quieren ir a vivir a Marte, pero el viaje dura 5 años de ida y 5 años de vuelta. Pero tengo la sensación que si el hombre llega algún día a poner ciudades y poder vivir en Marte, yo creo que al poco tiempo Marte también lo van a destrozar. Tengo la sensación de que ni martes, ni miércoles, ni jueves, vaya a donde vaya, tengo la sensación de que ya no hay un lugar seguro donde te puedas refugiar, ¿verdad? Y a lo largo de la historia siempre ha habido colectivos que son muy vulnerables. Por ejemplo, en la historia bíblica, las viudas, los extranjeros, los huérfanos, lo pasaban muy mal. Y por eso la Biblia daba unas leyes para poder ayudar a estas personas en sus necesidades materiales. Por ejemplo, los agricultores tenían prohibido recoger toda la cosecha y no dejar nada. Tenían la obligación de dejar ciertas partes del terreno para que los huérfanos, los pobres, las viudas pudieran meterse y coger un poquito de cereal, del trigo, de lo que fuera, y poder un poco buscarse la vida. Y pueden ver esta historia muy bonita en el libro de Ruth, donde hay una viuda que está atendiendo también a su suegra, que también es viuda, cómo se va muy temprano en la mañana y rebusca, ¿no?, para poder tener algo para poder subsistir. Pero siempre las mujeres, siempre desde el principio del mundo, siempre han sido las que más han sufrido, siempre. Y cuando uno va a la Biblia, uno se encuentra que la Biblia está llena de historias de mujeres. En el Corán solamente se habla de una, de María, la madre de Jesús. Pero la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está lleno de centenares de mujeres. Muchas de ellas aparecen en el árbol genealógico de Jesús. Otras aparecen como las matriarcas del pueblo de Israel, pariendo a las 12 tribus de Israel. Y hay muchísimas mujeres que por lo que hicieron pasaron a la historia como mujeres de fe, mujeres obedientes, mujeres que se fiaron de Dios y supieron derramar su alma delante de Dios y su angustia delante del Señor. También hay algunas mujeres en la Biblia, como también hay hombres terribles, que están sus historias en la Biblia no para que las imitemos, sino para que no caigamos en el error de hacer lo que ellas o ellos hicieron, ¿verdad? Son como mensajes de advertencia. Pero hay una mujer que a mí siempre me ha impactado mucho su historia. Vamos a leer un poquito de la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 1. A partir del versículo 1, la historia de esta mujer empieza de esta manera. Hubo un hombre de Ramataim, de Sofín, eso está bien al norte de Israel, en el monte de Efraín. Este hombre se llamaba Elcana. Era hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, y era efrateo. Efrateo era Belén de Judea, era Efrata. Este hombre, en aquella época, parece ser que esto era la norma, tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra, Penina. Penina tenía hijos, mas Ana
no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Shilo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, o Pinjas, como también se le llama, que eran los sacerdotes de Dios. Cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, le daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno según su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Dios, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Shilo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Dios, ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. Hizo un voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Cuántos dicen amén? Tuvimos la oportunidad en aquel viaje que hicimos como familia, después de aquellos días tormentosos y de una tremenda prueba que ustedes saben que pasamos como familia. El Señor nos dio el privilegio de viajar por primera vez como familia a Israel y tuvimos la bendición de estar en este mismo lugar, en Shilo, el lugar donde por más de 400 años estuvo el tabernáculo de Moisés. Cuando entraron a la tierra prometida con Josué, ¿se acuerdan? El tabernáculo, que era aquel templo portátil que se montaba y se desmontaba rápidamente y que era el lugar donde estaban las tablas de los 10 mandamientos, aquella vara de Aarón que reverdeció en su momento, una copa con un poquito de maná para recordar la fidelidad del Señor con su pueblo. Y allí estaban los sacerdotes, allí estaba el menorá, allí estaba el altar del sacrificio. Bueno, pues todo ese mobiliario, todo el tabernáculo estuvo en Shilo durante más de 400 años. Hasta que fue destruido. Y ese lugar lo compraron unas familias sabiendo el trasfondo, sabiendo la historia bíblica, y están totalmente rodeados de enemigos, de personas que quieren destruirlos. Y en ese kibutz donde viven muchas familias, los autobuses de los niños que van al colegio, nos llamó mucho la atención que tienen los cristales blindados, porque en cuanto salen de ese lugar para volver otra vez a la tarde, pues corren peligro de que les tiren piedras o incluso disparos, como ha pasado en muchas ocasiones. Y fue muy impactante el poder estar en el lugar donde Samuel se crió, donde Ana estuvo orando al Señor y derramando su alma delante de Dios, donde vivía el sacerdote Elí y sus 2 hijos, terribles por cierto, Ofni y Fines. Estuvimos allí
y hay una habitación, hay un cuarto bastante grande que cuando entras comienzan a apagar así las luces y hay una mesa y de repente sale así como de la mesa como un holograma, se podría decir, y sale el tabernáculo y comienza a girar y en 3D puedes entrar y ver cómo eran las cortinas y las dimensiones. No, realmente fue una visita muy interesante. A ese lugar tenían que ir varias veces al año a ofrecer sus sacrificios al Señor, hasta que después se estableció el primer templo de Jerusalén sobre el monte Moriah, como bien saben ustedes. Algunas personas dicen, ¿cómo es que este hombre religioso, este hombre creyente, sabiendo que siempre todos los hombres que se les ocurría tener varias esposas siempre tenían problemas, cómo se le ocurrió al Cana tener no una sino 2 mujeres? Algunos comentaristas dicen que él realmente con quien se casó y con quien quería levantar una familia era con Ana, pero viendo que pasaba el tiempo, viendo que pasaban los años y Ana no le daba hijos, en aquella época la presión sobre una mujer para que fuera madre era tan grande que cuando una mujer, por el motivo que fuera, se daba cuenta de que no podía dar a luz, era estéril, tenía algún problema, se encerraba en casa y no salía a nada, porque las criticaban, se burlaban de ellas, como Penina lo hace, ¿verdad? Se consideraba que Dios las había castigado, que estaban bajo alguna maldición de Dios por algo malo que habían hecho en el pasado y tantas cosas. La presión social, la presión familiar, la presión religiosa era tan enorme que cuando una mujer no tenía hijos era la peor desgracia que le podía ocurrir. Entonces algunos opinan que ese es el motivo por el que tal vez el Cana se casa con otra mujer para poder tener descendencia y no perder el día de mañana pues la herencia, las tierras, etcétera, etcétera. El caso es que ese hogar era realmente un infierno. Él podía estar muy contento con sus 2 mujeres, pero había una de ellas que lo estaba pasando realmente mal. Dice la Biblia que una de las esposas del Cana, Penina, la irritaba, la entristecía, se metía constantemente con ella, seguramente haría todo tipo de comentarios, Dios te ha castigado, tú no sirves, no vales para nada, mira los hijos que yo tengo, etcétera. Y era realmente insoportable aquella situación. Y es que en la vida hay cosas que por la experiencia, por los años, por la educación que hemos recibido, hay cosas en la vida que uno puede sobrellevar. En el matrimonio, con los hijos, en el marido, en la economía, en los estudios. Pero hay otras cosas que llegará el momento en el que tú dices, yo no puedo con esto. Yo estoy harto. Y por eso hay muchas personas que caen en depresión. Y por eso una de las enfermedades o la enfermedad más numerosa en todo el mundo es precisamente la depresión. Porque hay gente que no sabe cómo solucionar un problema personal y entonces pues caen en depresión, en tristeza, en amargura. Incluso lamentablemente tengo que decir que algunos piensan que quitándose la vida se soluciona el problema. Y es impresionante si tú te metes en internet y buscas las cifras de las personas, incluso jóvenes, que se han quitado en España la vida en los últimos años. De verdad que es deprimente ver la cantidad de personas que optaron por esa salida, que más que una salida es lo peor que puedes hacer, ¿verdad? Ana era una mujer desesperada. Yo creo que si a Ana la llevaran a un psicólogo, automáticamente diría, mire, lo que a usted le pasa es que usted está deprimida. Usted tiene que tomarse esto y esto y esto y 3 veces al día y esto. Porque era una mujer realmente deprimida, sin ganas de vivir. Dice que no quería ni comer. Dice que cuando una persona está angustiada puede recurrir a comer mucho o a no comer nada. No sé cómo tú reaccionas cuando estás triste o deprimida o angustiada. Hay gente que come. Piensan que comiendo se les va a ir la depresión. Y hay otras personas que dicen no quiero comer nada. Y se enferman, lógicamente, ¿verdad? El caso es que Ana optó por no comer. Ana iba a la casa de Dios, que en aquel momento estaba en la ciudad de Shiloh. Pero dice la Biblia que se pegaba el día llorando. Y un día y otro día. Y su marido, a veces los hombres hacemos preguntas a las mujeres estúpidas, ¿no? Le acabas de pegar un grito y a los 10 minutos le dice, ¿pero qué te pasa? Él ya ni se acuerda, ya él está en otra frecuencia, ¿no? Y él le dice, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás siempre llorando?
como si no supiera el motivo por el cual está llorando su mujer, ¿no? Y después no se le ocurre otra cosa que decirle. Y una vez se lo dije a Elena y me miró de arriba abajo, no se lo pregunté nunca más. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Me imagino que Ana la habrá mirado de arriba abajo y diciendo, anda, vete con tu madre. Vete a dar un paseíto. Pues no, tú no eres mejor que 10 hijos. El marido es para una cosa, pero los hijos son para otra. Y yo lo que quiero es ser madre y pasar página a este dolor y este sufrimiento. Ana hizo una cosa muy importante, y es que utilizó la oración como un arma poderosa. Ana se dio cuenta de que si ella oraba fervientemente, si ella oraba con fe y ponía toda su carga delante del Señor, había muchas posibilidades de que el Señor hiciera un gran milagro en su vida. Porque además de todo eso, ya habían habido precedentes de mujeres que tenían el mismo problema que ellas. Seguramente ella cuando oraba pensaba en Sara, ¿se acuerdan? La esposa del patriarca Abraham, que también era estéril. Y era un problema grande porque Abraham era un hombre que había recibido unas promesas de que por medio de su descendencia todas las naciones de la tierra serían benditas, lo cual te está diciendo que el Mesías iba a venir por su rama, ¿no? Y Sara era una mujer estéril, y viendo que pasaron 30 años desde la promesa que Dios le dio, pues ella dice, mira, hay que saber interpretar las circunstancias. Las interpretó incorrectamente, evidentemente, y le dijo, mira, aquí tengo mi criada. Era una costumbre de la época, hoy en día esto sería un disparate, pero era una costumbre de la época que las criadas podían servir en un momento determinado para levantar descendencia si su ama era una mujer estéril, y así fue. Pero el Señor terminó sanando a Sara y nació el hijo de la promesa, Isaac. Y cuando este muchacho se casa, se da cuenta de que tiene el mismo problema que su madre tenía. Su esposa, Rebeca, también es estéril. Pero dice la Biblia que después de muchos años oró al Señor, y el Señor les bendijo con un par de gemelos, aquellos famosos gemelos, ¿se acuerdan? Jacob y Esaú. Y cuando uno de ellos se casa, Jacob, se da cuenta de que la mujer que él ama, la que verdaderamente él ama, por la que ha trabajado 7 años, porque no tenía nada para poder darle como dote a su padre, resulta que también es estéril. Pero claro, cuando Jacob ora, él sabe que ya el Señor ha hecho un milagro en su madre, y también lo hizo en su abuela. Y ahora Ana sabe perfectamente que esta situación, este problema, el Señor ya lo ha solucionado en otros momentos de la historia. Y eso es muy bueno, saber lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Por eso es muy importante leer la Biblia, porque cuando tú tienes un problema de la índole que sea económico, familiar, espiritual o físico, mental, tú puedes ir a las páginas de la Biblia y decir, vamos a ver, ¿ha habido alguien en la historia que le ha pasado lo mismo que a mí me está pasando ahora? Pues mira, sí, mira, vete aquí. Ah, mira. ¿Y cómo actuó Dios en ese momento? Pues hizo esto, esto y aquello. Pues ya está. Si tú crees en el Dios de la Biblia, uno de los principios elementales de conocer, de pactar, de honrar a ese Dios, es que Dios es inmutable. Es decir, no varía con el paso del tiempo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, aunque sea otro personaje, sea otro momento de la historia, si tu problema es muy parecido al de Ana, al de Abraham, al de Moisés, al de Pedro o al que sea, tú puedes decir, Señor, tú ya lo hiciste en un momento de la historia. Por lo tanto, solamente lo que te pido, Señor, tú que no has cambiado, tú que tienes todo el poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, yo te pido que des la palabra, que des la orden para que mi problema, que ya lo solucionaste en el pasado, ahora pueda ver tu gloria y tu manifestación en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y anima mucho ver que mi problema, que yo no soy la única persona en la historia de la humanidad, ni en el tiempo presente, que me está pasando lo que me está pasando, sino que ha habido gente deprimida, y eran creyentes, y ha habido gente enferma, y ha habido gente que lo perdió todo, y ha habido gente que tropezó, y ha habido gente que metió la pata, y ha habido gente que cayó en tentación, y hay de todos los ejemplos habidos y por haber en la Biblia, para que tú en cualquier situación de la vida en la que te encuentres sepas
cómo reaccionar, cómo comportarte y cómo te puede sorprender en cualquier momento nuestro Dios. Ana oró, dice la Biblia, lloró abundantemente, hizo un voto delante de Dios. Esto fue algo que ella lo hizo porque lo quiso hacer. No era obligación hacer un voto. Tú no tienes que prometerle al Señor nada si el Señor te responde. Yo sé que esto tiene una connotación muy, muy católica, ¿no? Yo me acuerdo que muchas veces se decía, ay, si tú sanas a mi madre o si tú sanas a mi niño, pues yo te prometo esto, aquello. Es que usted no tiene que hacer un trueque con Dios. Usted no tiene que comprar a Dios ni con misas, ni con velas, ni con historias raras. El Señor no necesita ni de su dinero, ni de nada. Esto fue algo que Ana sintió hacer, decir, bueno, si yo tengo un hijo y Dios me sana y me da el privilegio de tener un hijo varón, yo lo voy a consagrar a Dios todos los días de su vida. Y hace poco prediqué de una persona que había hecho el voto, o mejor dicho, sus padres habían hecho el voto de lo que se llamaba nazareo, que era una persona que no podía consumir bebidas alcohólicas, no podía acercarse a ciertos y determinados lugares para no contaminarse espiritualmente hablando, y personas que se dejaban crecer el pelo, el cabello de una manera tremendamente exagerada. Este es el voto que decide hacer Ana si el Señor le concede tener un hijo. Ahora, a mí me llama mucho la atención la reacción de Ana cuando ella ora al Señor. Dice la palabra de Dios que ella, cuando termina de orar y aquel sacerdote le dice que Dios te conceda la petición de tu corazón, versículo 19 dice que ella se levantó de mañana, adoraron a Dios, se fueron a su casa en Ramá, Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Lo interesante de esto es que hubo un cambio en la actitud de Ana. Ana oró al Señor, lloró abundantemente, le pidió con todas sus fuerzas y con toda la fe que podía tener en aquel momento al Señor que obrara un milagro en su vida, pero no siguió, permítame la expresión, es una expresión muy de aquí nuestra, canaria, R que R, sino que dejó de llorar y dijo, hasta aquí llegué, se acabó. ¿Para qué seguir llorando si yo creo que Dios me ha oído y yo creo que la respuesta viene en camino? Yo he conocido a muchos cristianos que oran a Dios y cuando se levantan de la oración y dicen el amén, siguen igual. Es que me pasa esto, es que me pasa lo otro. Pero una pregunta, ¿usted sabe lo que acaba de hacer ahora? Usted ha orado a Dios, no ha orado a una estatua de madera, de piedra. Usted ha orado a un Dios que le oye, un Dios vivo que le conoce perfectamente, un Dios que sabe cuál es el deseo de su corazón, un Dios que sabe que usted tiene fe. Por lo tanto, cambie su forma de hablar. Comience a darle gracias a Dios. Pero es que Ana sintió algo. No, la Biblia no dice que sintiera nada. Se le apareció tal vez algún ángel, algún serafín, algún querubín, tuvo alguna revelación, alguna palabra de Dios, algún profeta vino y le dijo, tranquila Ana, no te preocupes, Dios te va... No, nada. Porque la fe no necesita elementos externos para gozarnos. No necesitamos ver, sentir, tocar, no. El justo, por la fe, vivirá. Usted oró por su marido, ya está, gloria a Dios, punto. Usted oró por su hijo, usted oró por su enfermedad, pues no siga quejándose, porque los que se quejan son los que no conocen a un Dios poderoso, como Dios nos habla de Él en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan cuando en los días de la pandemia muchos de nosotros hicimos aquel famoso cartelito y lo pegamos, no sé, en la pared, en la nevera, en el armario? ¿Qué decía? Prohibido quejarse, prohibido quejarse. Recuperemos, recordemos aquellos días de prueba, aquellos días donde hubo una incertidumbre total en el mundo, pero el Señor nos hablaba con confianza, con fe, con valor en su palabra, y decidimos no quejarnos. No podemos salir a la calle, no pasa nada, nos quedamos en casa. Yo convertí esta iglesia, que vivíamos en aquel tiempo aquí dentro, hermano, yo convertí esta iglesia aquí dentro en un gimnasio. Yo aquí adelgacé 4 kilos en el confinamiento. Yo sé que algunos se disparataron. Y venga a comer, y venga a comer, y venga a comer. Quité todas las sillas, corría todas las mañanas, hacía pesas, subía la escalera, bajaba. Gloria a Dios, tenía un gimnasio para mí solo. El coche, hermano,
no lo gasté de milagro, lo pulía todos los días. El coche estaba flamante. Aprendimos a no quejarnos, a darle gracias al Señor. Aquellos días en los que hacíamos aquellos concursos por WhatsApp, aquellas competiciones bíblicas, ¿se acuerdan? Todo lo valorábamos. Cuando recibíamos una foto de alguien que había salido y veía el sol y nos mandaban aquella foto, decíamos, gracias Señor, algún día también saldremos nosotros, ¿verdad? Cuando salíamos a pasear el perro, yo tenía perro, ya pobrecito ya no lo tengo, pero cuando yo salía a pasear el perro, aquellos paseos eran interminables. El perro ya decía, ya déjame descansar un rato ya. Me ha sacado 30 veces de paseo, ¿no? Los perros cogieron agujetas en las patitas, los pobrecitos, de tanto paseo que le dimos en aquellos días. Ana no se quejó al Señor, como tú tampoco tienes que quejarte, sino tienes que ser agradecido, porque el Señor dice en su palabra, esta es la confianza que tenemos en Él, que si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tal vez usted le pidió un favor a una persona, esa persona le dijo que le iba a ayudar, que le iba a llamar y se olvidó de usted, perdió hasta el número de teléfono. Nunca olvidaré aquella expresión de aquel preso que sale de la cárcel en Egipto, después de haberle interpretado José los sueños, tanto al copero como al panadero, ¿se acuerdan? Cuando salen los dos de la cárcel, como les había dicho José que saldrían de la cárcel, José, aquel muchacho que está preso por un delito que no ha cometido, allí solo, sin padre, sin madre, sin amigos, sin familia, sin iglesia, sin nada, solo. Él le dice aquella famosa frase de, acuérdate de mí, háblale al faraón de mí, dile que me saquen de aquí, que investiguen mi causa y se van a dar cuenta de que yo no hice aquello por lo cual me condenaron. Acuérdate de mí. ¿Se acordaron de él? Nada, ni uno ni otro. Sin embargo, hubo otra persona que dijo exactamente lo mismo. El día que crucificaron al Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Había dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de ellos le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se acordó el Señor de él, sí o no? Le cambió la vida, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué diferente cuando clamas al hombre, cuando te refugias en la ayuda del hombre y cuando clamas a Dios. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero cuando clamas y pones tu confianza en el hombre, puede ser que el hombre se olvide y no quiera ni echarte una mano y lo que te prometió se olvida. Pero sin embargo las promesas de Dios todas son sí y amén en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ella dijo basta, se acabó. No voy a seguir sufriendo, no voy a seguir con esta depresión. Ella se refugió en Dios, ella clamó al Señor y dice la Biblia que al cumplirse el tiempo, versículo 20, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo. Y mire el nombre que le puso Samuel, que significa el que oye a Dios o el oído por Dios, por cuanto le pedía esto al Señor. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer sacrificio al Señor, como era la costumbre y el voto. Pero Ana no subió, sino que le dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Dios y se quede allá para siempre. Ella le había hecho una promesa a Dios y ella está dispuesta a cumplirla. Solamente le pide a su marido Elcana, dame tiempo, déjame amamantarlo un tiempo. En aquellos tiempos los niños estaban unos años, hoy en día están más. Hay algunos que están chupando de la teta hasta los 30 años. Sí, ríase. 30, 35, y venga, chupa de la teta. Déjame que lo destete y cuando sea el tiempo, lo llevaré allí para siempre. Elcana, su marido, le dijo, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla el Señor su palabra. Se quedó la mujer, crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, no lo llevó con las manos vacías, sino con un corazón agradecido, lleva una ofrenda, lleva un sacrificio, como era la costumbre, 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Lo trajo a la casa de Dios en Shiloh. El niño era pequeño,
¿Qué edad podía tener Samuelito en aquel tiempo? Pues miren, no más de 7, 8 años, créame. No más de 7, 8 años. Matando el becerro, trajeron el niño a Elí y ella le dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Dios. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Y allí adoró a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una mujer de palabra, una mujer que promete y cumple con la promesa que le ha dado. Bueno, ustedes saben que hay un versículo en la Biblia que dice: es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Ahora, Ana, humanamente hablando como madre, tenía muchos motivos para decir: yo no puedo dejar a mis hijos en manos de esta gente. Porque ya ella no lo iba a criar, lo iba a criar el sacerdote Elí, que ya era muy mayor, dicho sea de paso. Y el pobrecito ya no las tenía todas consigo. Pero tenía 2 hijos que eran los sacerdotes en el tabernáculo en Shiloh. Y eran terribles, eran de lo peor. Mira lo que dice la Biblia de estos muchachos. Capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios. ¿Y cómo pueden estar sirviendo a Dios y no conocer a Dios? Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Shiloh. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba: dale carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto cuanto como quieras. Él respondía: no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y unos abusadores. En vez de ser un ejemplo al pueblo, eran unos abusadores como sacerdotes. Era pues muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Y además de todo esto, dice que allí mismo en el tabernáculo fornicaban y se acostaban con las mujeres delante de todo el mundo. Una falta de respeto. Aquello era un relajo, un desorden total, terrible. Ana podía haber dicho: Señor, es verdad, yo te prometí a mi hijo, tú me lo diste, tú me sanaste, tu milagro en mí ha sido tremendo, pero Señor, mira esta gente. ¿Cómo voy yo a poner a mi hijo en las manos de estos corruptos, en las manos de estos perversos que todo el país sabe que son un desastre, que no son un ejemplo? ¿Qué educación, qué ejemplo le van a dar a mi hijo? Ella no argumentó con Dios, porque ella no estaba poniendo a su hijo en las manos de los hombres. Ella estaba poniendo a su hijo en las manos de Dios. Y claro que uno puede tener sus dudas y sus precauciones, ¿verdad? Como padre o como madre. Pero si tú confías en Dios y tú oras al Señor por tus hijos, el Señor te los cuidará. Mejor de lo que tú te imaginas. Es que el profesor el otro día enseñó no sé qué. Es que la profesora el otro día, madre mía, es que en ese colegio, sí. Busca un colegio perfecto hoy en día, no lo vas a encontrar. Donde no enseñan una cosa, enseñan otra. Pero tú tienes que confiar en Dios y poner a tus hijos desde temprana edad y enseñarle la palabra de Dios para que tengan conocimiento del Señor y respeto de Dios, para que no se dejen influenciar, no se dejen manipular ni cambiar, sino al contrario, que tengan una buena base que aprendieron por sus padres en el hogar. Y confiar en Dios, que cuando le dice: adiós hijo, hasta la tarde que te vengo a buscar, Dios, cuida de mi hijo, Señor, protégelo, bendícelo, ayúdalo, que no caigan tentaciones, que no caigan esto o en aquello. Y mira, hermano, así es la vida, así nos criamos todos. No tenemos colegios cristianos en Canarias. Creo que en España, si no recuerdo mal, hay 1 o 2 colegios cristianos en toda España, en la península. Pero tenemos un Dios que cuida de nuestras vidas donde quiera que nos encontremos. Amén, hermanos. Y Ana cumplió con su promesa, y en aquel ambiente de corrupción, de inmoralidad, nació y se crió un pedazo de hombre de Dios, que hay no 1, 2 libros en la Biblia con el nombre del profeta Samuel.
Un hombre que durante 40 años dirigió o intentó dirigir al pueblo por el buen camino. Un ejemplo de hombre, una persona fiel, una persona que dice, la expresión bíblica es que no dejaba caer a tierra ninguna palabra de Dios. Es una persona responsable, una persona consagrada, comprometida, una persona que marcó una diferencia, que cambió el ambiente y no el ambiente lo cambió a él. Una persona que se mantuvo fiel al Señor hasta el último momento de su vida. Es una maravilla leer la biografía de este hombre. Ungió al primer rey de Israel, al segundo rey de Israel. Fue un ejemplo, una influencia maravillosa durante toda su vida. Pero un hombre que se mantuvo con su mirada puesta en Dios. Si usted quiere mantenerse firme en medio de la corrupción en la que vivimos, porque España está en coma, España está en coma espiritualmente hablando, Yo no sé este país cómo todavía se mantiene. Porque las cosas que se están haciendo y permitiendo no van a quedar impunes. Aquí no pasa nada, Dios no se entera. No, Dios va a llegar un momento y va a decir, hasta aquí llegaste, amigo. Aquí el que manda soy yo, no tú. Y que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Y que nos podamos mantener con la mirada puesta en el Señor, no en los pastores, no en las iglesias, no en los hombres, sino solamente en nuestro Dios. Y ese ha sido uno de los secretos de la vida de la iglesia a lo largo de la historia. Y ya tenemos 2000 años de historia, que no empezó esto ayer. Que la iglesia ha pasado por luchas, por pruebas, por dificultades, por todo tipo de sacudidas. Pero si nos mantenemos fieles y mirando solamente al Señor, el cual no nos va a abandonar jamás ni fallar, es la única manera de mantenernos firmes y seguir adelante. Estamos viviendo en una de las etapas de la historia más difíciles para la iglesia. Estamos a punto. Yo cada día cuando oigo las noticias, cuando me llegan noticias de aquí y de allá, yo digo, Dios mío, es que estamos en pie por la gracia de Dios. Porque están como locos por apretar los botoncitos, están como locos ahora el Medio Oriente, ahora los Estados Unidos, ahora por aquí. Hermano, ustedes saben la cantidad de países que en este momento están en guerra. ¿Saben la cantidad de cosas que están ocurriendo que no nos llegan ni la mitad de lo que está ocurriendo? Solamente el Señor es el que nos mantiene firmes, con gozo, con tranquilidad y marcando una diferencia hasta que Dios nos tenga en este lugar. Amén, hermanos. Cierre sus ojos en esta tarde y hagamos lo mismo que hizo Ana. Señor, yo clamo a ti en medio de mi angustia. Señor, yo clamo a ti en medio de mi problema. Cualquiera que sea, el Dios que obró en la vida de Ana es el Dios que nosotros honramos y adoramos. Si clamamos a ese Dios, si nos agarramos a Él, Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de afectar a todas las naciones de la tierra. De hecho, esa es una de las promesas que el Señor nos hace hoy como iglesia. Se encuentra en el libro del Apocalipsis. Aunque tienes poca fuerza, por cuanto no has negado mi nombre, sino que has guardado mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. Así que, mis queridos hermanos y amigos, Ana se levantó y no estuvo más triste porque clamó al Dios de Israel, al Dios vivo. Clama al Señor y Él te responderá. Pide y recibirás. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Porque el Señor Jesucristo, al cual amamos y honramos, nos dijo: si ustedes siendo malos, escúchalo, si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, de tal manera que si tu hijo te pide un pan, no le darás una piedra. O si te pide un trozo de pescado o de carne, no le darás un escorpión. Pues si ustedes siendo malos saben tratar bien a vuestros hijos, cuánto más mi Padre Celestial
les dará las cosas que ustedes necesitan. ¿Qué necesita tu matrimonio? ¿Qué necesita tu hogar? ¿Qué necesitas tú, hermano y hermana? Invoca el nombre del Señor y el Señor te responderá. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Toda la gloria y la honra te la damos a ti en esta tarde. Aleluya. Y te damos gracias, Señor, porque en el tiempo de espera tú también nos bendecirás. Porque hubo un tiempo de espera entre la petición y la respuesta. Pasaron meses, el tiempo que era necesario que pasara para que pudiera nacer aquella criatura y formarse en el vientre de su madre. Y pasará un tiempo probablemente entre nuestra petición y la respuesta a la oración. Pero en ese tiempo la bendición se está formando. La respuesta viene en camino. Y nos gozamos porque cada día me acerca más a mi milagro y a la respuesta de mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra fe y nuestra confianza en ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.